Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día martes 6 de septiembre. Sin duda, la noticia del día es la concesión de asilo por parte del gobierno de Nicaragua al expresidente Mauricio Funes. Sobre esto hay muchas preguntas que hacerse, si la concesión de asilo está bien otorgada y qué significa el asilo político para una persona que tiene un proceso judicial, si bien no tiene orden de captura, pero tiene un proceso en El Salvador. Vamos a tratar con mis invitados esta noche de elucidar ese tema importantísimo, como también algunas resoluciones recientes de la Sala de lo Constitucional. Y mis invitados los presento inmediatamente después de saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Presento inmediatamente a mis invitados esta noche, el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el destacado abogado del país, René Hernández Valiente. Buenas noches, René, bienvenido. Muchas gracias, Nacho. Muy bien, doy la bien. También un saludo al compañero de panel, con mucho gusto. Lo presento inmediatamente, Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación. A quien conozco hace muchísimo tiempo y no lo había invitado. Es cierto. Estoy estrenando acá ahora. Bueno, bienvenido. Yo creo que a todos nos sorprendió, bueno, no sé, si era un poco una historia que se sabía que venía, esta concesión de asilo por parte del gobierno de Nicaragua a El Salvador, pero me imagino, digamos, que gente como ustedes que están imbuidos todo el día en lo que es la filosofía y doctrina del derecho, ¿cómo entienden esto? ¿Les parece que este asilo otorgado, que yo no recuerdo que otro salvadoreño haya tenido asilo en los últimos 20, 30 años en El Salvador, no recuerdo que alguien haya pedido asilo? El expresidente Funes parece que viene a romper un esquema que no se daba hace muchos años en el país. ¿Está bien otorgado el asilo político, en este caso solicitado por el expresidente al gobierno de Nicaragua? Depende con el cristal con que se vea. Ajá. Nacho, si se ve desde el punto de vista del gobierno de Nicaragua, pienso yo que ellos tienen, y así lo veo, tienen todo el derecho de otorgar el asilo político a aquellas personas que lo soliciten y que convenzan al gobierno que va a brindar el asilo de que es un perseguido político, que su vida corre riesgo, que no hay seguridad para su familia, y entonces se concede. Normalmente estos son a opositores de regímenes que han sido dictatoriales, autárquicos, violentos, que han puesto en riesgo la vida de sus opositores políticos. Y entonces los opositores, cuando ven que su vida corre riesgo, van y solicitan asilo, y el asilo se concede graciosamente por el país receptor de la solicitud. ¿No hay una norma que establezca a quién se le da asilo o a quién no? No hay ninguna norma, ni siquiera hay una ley sobre qué condiciones debe de tener el asilo político. Sin embargo, hay unos presupuestos que se deben dar. El asilo tiene naturaleza política, no tiene naturaleza de protección ante figuras delictivas que pueda haber cometido alguna persona. Entonces, desde el punto de vista de Nicaragua está en todo el derecho soberano de brindarle asilo político a quien quiera, incluyendo a Mauricio Funes, aunque él no lo merezca, en el cierto sentido. Y Mauricio Funes... ¿Por qué no lo merece? Mauricio Funes porque, muy bien, ya que lo dije, voy a razonarlo. Sí, si no queda, porque yo no veo que Mauricio Funes sea un perseguido político por el actual gobierno, por el régimen actual, o que ni siquiera que sea un perseguido político. Tampoco veo fracciones políticas que lo anden persiguiendo para matarlo por razones políticas. Lo que tenemos es
procesos administrativos abiertos de investigación de 5 delitos, eso sí lo tenemos, contra Mauricio Funes. Tenemos un proceso de enriquecimiento ilícito. Tenemos algunas medidas elocuentes de posibles delitos en donde todavía están en proceso de investigación administrativa, porque a él en El Salvador ni siquiera hay orden de detención de parte de la Fiscalía ni parte de algún tribunal. Entonces, el riesgo que él tiene es un riesgo de enfrentar la justicia. Entonces, desde el punto de vista de él, pienso, por eso digo que no lo merece, porque no hay objetividad en los argumentos que posiblemente brindó. La única objetividad y la identidad político-filosófica del Frente Sandinista con el FMLN. No veo otra. Entonces, lo más fácil para aquel gobierno es decirle a sus amigos, mándamelo, yo lo voy a coger y lo voy a asilar. Okay. Y para este gobierno es lavarse las manos de Mauricio Funes y tirarlo para Nicaragua para que aquí no perturbe, como está perturbando, las aguas políticas, incluyendo las del FMLN en cuanto a credibilidad, prestigio y demás. Humberto, obviamente el expresidente Funes no está siendo perseguido por el gobierno de El Salvador, el ejecutivo, pero puede ser, como escuché hoy día, que él puede ser un perseguido de uno de los órganos del Estado, que es el aparato de justicia. Yo quisiera, Nacho, antes de contestarte esa pregunta, simplemente retomar algo que decía el doctor Hernández Valiente, que va, por supuesto, en la línea de lo que tú comentabas al principio, si este asilo político ha sido otorgado adecuadamente o no. Y la respuesta creo que debe ser contundente. No se trata de un asilo político otorgado adecuadamente. Estamos en presencia de una institución del derecho internacional poco utilizada, ¿verdad?, pero reconocida por el derecho internacional. Pero en efecto es una institución que se utiliza cuando se cometen delitos políticos y por lo tanto se debe tratar de alguien que esté siendo perseguido políticamente, y ser perseguido políticamente significa alguien que esté siendo perseguido por sus ideas. Cuando se habla de delitos políticos, que son los que normalmente quedan sujetos a este tipo de decisiones de asilo, hablamos de casos como rebelión, sedición, conspiración, provocación de guerra, revelación, sabotaje, violación de armisticios. Ese es el tipo de delitos de los que podemos estar conversando cuando estamos en presencia de un asilo político. El gobierno, el Estado de Nicaragua ha hecho su propia valoración. Escucho con mucho respeto lo que dice el doctor Hernández Valiente sobre la decisión soberana que debe tener el Estado para tomar una decisión como esta, pero yo creo que hay ciertos matices que hay que también darle a esta soberanía, sobre todo porque dentro de la soberanía que los Estados ejercen, los Estados también están libres de suscribir convenciones internacionales, tratados internacionales, y dentro de esa soberanía el Estado de El Salvador y el Estado de Nicaragua han suscrito convenciones internacionales en materia de corrupción, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana sobre el combate a la corrupción, y ambas convenciones suscritas por los dos Estados prevén que en el caso de delitos de corrupción o delitos similares a la corrupción, como el mismo enriquecimiento injustificado de un funcionario, que son delitos comunes, no delitos políticos, en ese tipo de casos es previsible que los estados colaboren entre sí para permitir que un estado requirente pueda juzgar a una persona que está siendo investigada o más bien acusada por cometer un delito de estos. Entonces, sí es cierto, es una decisión soberana que en este momento ha tomado el Estado de Nicaragua, pero es una decisión soberana que no implica cerrar un capítulo que en su momento la Fiscalía General de la República, como representante de los intereses del Estado, tendrá que determinar si dará o no continuidad no solo a las investigaciones que ya conduce y a un eventual proceso que no sabemos si se iniciará, sino también a realizar las argumentaciones correspondientes ante el Estado de Nicaragua. Y regresando a la pregunta con la que tú me hacías hace un momento, lo que suele decirse cuando estamos hablando de una persecución política es que en efecto se trata de una persecución por el Estado, sin hacer un distingo realmente de cuál de los órganos del Estado está realizando esta persecución, y sabemos todos que el Estado está conformado
por 3 órganos. Lo que no vemos, bajo ningún punto de vista aquí, coincido en esto plenamente con el doctor René Hernández Valiente, no vemos bajo ningún punto de vista una persecución política. Hay ciertos delitos que se le están imputando o se están investigando más bien al expresidente Funes, pues tendrá que esclarecerlo en el momento oportuno y si se inician las acciones, pues defenderse en el momento también oportuno. Bueno, tú dijiste que hay algunos acuerdos en Centroamérica en el término de luchar contra la corrupción en conjunto. Seguramente eso será importante, pero también hay tratado internacional entre Centroamérica que permite la extradición. Ese es el próximo tema. ¿Qué pasa si el día de mañana la Fiscalía General de la República establece una orden de captura y pide al gobierno de El Salvador que solicite la extradición del presidente Funes a Nicaragua? Ya volvemos. Otro tema. En tu tierra cuscatleca, así son tus playas, tus lagos, tus monumentos, tus volcanes, así de salvadoreño como tu futuro. Porque fuimos, somos y seremos tu banco, Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Señor. Qué bueno verlo por aquí, señor Rodríguez Gacha. No me diga que está varado otra vez. ¿Dónde está el camión? ¿Cuál camión? ¿Usted ve un camión? Oye, ¿a vos qué te pasó? Well, este señor tiene problemas con el control de la Ese pista. problema yo lo resuelvo apenas llegue, Ron. Usted sabe que en Colombia, todo el mundo, inclusive la guerrilla, funciona la voz de plata. No pensé que me fuera a llamar tan pronto. De verdad que usted está bendito, porque lo quieren conocer. ¿Le interesó el asunto? Cuénteme qué hay que hacer. Mira hasta allá. La semana entrante. ¿Usted puede? Cuente con eso. Alias El Mexicano. Próximo domingo a las 11 de la noche. Por BTV. 24 horas contigo. Vamos a saludar también a quienes nos ven a través del internet, para todo el mundo, a través de la prensagráfica.com. Saludo a todos los amigos televidentes que nos ven mediante la página de la prensa gráfica de internet. Vamos a saludar también, por supuesto, a quien hace posible este segundo segmento de debate, Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, y yo decía que hay tratado de extradición entre los países centroamericanos, tengo entendido que la hay. Doctor, me gustaría que me lo corroborara. Y si hay, ¿qué vulnerabilidad da esto a una persona que el día de mañana puede tener una orden de captura? Bien, los tratados de extradición en el mundo occidental son tratados, yo diría casi que muy viejos, muy obsoletos, porque son de a principios del siglo pasado. Hay uno creo que con Nicaragua, pero allá de los años 20, Beto está mejor enterado de eso, de los años 20 más o menos del siglo pasado. Y yo creo que lo que es la extradición en sí, si bien es el instituto que permite que juzguemos a aquellos que se fugan de la justicia allende la frontera y traerlos de vuelta a ser juzgados, en el caso de El Salvador, ya no tienen la importancia que tenían antes por Interpol. O sea que, como habiendo una policía internacional con competencia y jurisdicción, casi que en 120 países de 150 más o menos que conformamos el bloque occidental, ahora hay mucho más, hay como 180. Entonces, si existe la Interpol, casi que no se necesita la extradición. Sin embargo, ahí va a jugar. Obviamente no se puede extraditar a un asilado político
en el caso de Mauricio Funes. No se puede extraditar. Mi opinión es que no se puede extraditar, porque se puede pedir la solicitud de extradición, pero seguramente el gobierno no lo va a extraditar, el gobierno que le ha dado asilo. No, porque lo que se consiguió en el caso de Mauricio Funes es, en primer lugar, no se acogió a la figura que pudiera haber de inmunidad parlamentaria, porque fue juramentado, aunque la Sala de lo Constitucional haya dicho que automáticamente no se puede llegar a un cargo de elección popular, ¿verdad? Entonces, no obstante eso, fue juramentado y estaba allá. Entonces, alguien mencionaba la inmunidad que puede existir a través del Parlacen. Ahí sí hay que aclarar que se dijo muy claramente, y en los documentos de Parlacen se dice mejor, la inmunidad de los miembros del Parlacen es funcional, lo cual significa que tienen inmunidad mientras están dentro de Parlacen ejerciendo las funciones de diputados en el Parlacen. Entonces, mientras están ejerciendo las expresiones que tengan, lo que digan no puede ser en este caso, el asilo político... Sin embargo, termino, perdón, Nacho. Sí. Lo que Mauricio Funes consiguió es, sus riesgos han sido para mí maximizados, sus riesgos son de detención policíaca, de que la Fiscalía decrete una orden de detención porque encuentren alguna figura delictiva de las que están tratando de investigar o que están investigando. Entonces lo que consiguió con el asilo fue una coraza de impunidad para que no se lo juzgue en El Salvador. ¿Para que no se le juzgue? En El Salvador. ¿No puede la Fiscalía salvadoreña juzgar a un asilado salvadoreño? ¿Cómo no? Puede. Puede, pero lo que no va a poder es extraditarlo. Extraditarlo. No pudiera. No, esto lo veo muchísimo más difícil. Entonces, ahora él dice el juicio, es decir, el juicio, que no hay ninguno, solo el de enriquecimiento ilícito, los juicios que pudieran venir, o los procesos investigativos en El Salvador. No obstante, el asilo deberán continuar, esto no pueden detenerse. Lo único lo detiene un poco porque va a estar ausente, y ahí hay una norma que hay que juzgar los presentes, pero la fase investigativa y el requerimiento fiscal sí se puede presentar en cualquier momento que lo considere la Fiscalía, que tiene robustez suficiente para hacerlo con base en sus investigaciones administrativas. Ahora, el expresidente ha dicho que él está dispuesto a venir si el proceso sigue, que él no está huyendo de la justicia salvadoreña, que él puede perfectamente venir a asumir su defensa del proceso. Bueno, ¿es contradictorio esto con su calidad de asilado? Un asilado no puede salir del país, me tengo entendido. Claro, que sí lo puede hacer. A ver, pero a otro país, no a su país donde él está alegando que tiene... Esta sería, digamos, una decisión que tomaría en su momento el expresidente Funes, si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Cuando yo, Estado, le doy asilo político a una persona porque el país A o el país X lo tiene amenazado o amenaza su integridad, ¿puedo yo permitirle que vaya a ese país que amenaza su integridad? Bueno, implicará una especie de renuncia a esa protección que está siendo otorgada, en este caso, por el Estado que le ha concedido el beneficio, ¿verdad? Pero eso será una decisión que en su momento, si las investigaciones se concretan en procesos, pues tomará el expresidente Mauricio Funes. Pero yo lo que sí quiero hacer énfasis, Nacho lo decía hace un momento, es que yo ahí disiento un poco de que este asunto esté terminado incluso con el tema de la extradición. A ver, nadie sabe en qué va a terminar este proceso de investigación y si se van a promover causas o no. Eso el tiempo lo dirá y la Fiscalía pues hará la labor que le corresponde realizar. Pero cuando yo señalaba la existencia de convenios internacionales que hay que tomar en cuenta para este tema, lo hago por lo siguiente, por supuesto sin pretender ser experto en derecho nicaragüense ni mucho menos. La Constitución nicaragüense, como todas las constituciones de la región, reconocen la figura del asilo, pero como todas las constituciones de la región, remiten este beneficio a los tratados internacionales suscritos. Nicaragua, como El Salvador, ha suscrito una convención sobre el tema del asilo político en donde reconoce que los delitos que pueden ser beneficiados con estos asilos son los delitos políticos, que es lo que dijimos al principio y que es lo que sostenemos ahora, que no estamos en presencia, a nuestro juicio al menos, de un delito de un delito de naturaleza política o de un perseguido político. De una persecución política. De una persecución política. Partiendo de esa base y partiendo de la base que los delitos que hoy por hoy están siendo investigados
sobre el posible cometimiento de estas actitudes por parte del expresidente Funes son delitos de naturaleza común. Entonces, tiene mucha relación, mucha importancia las convenciones internacionales que ha suscrito Nicaragua, El Salvador y muchos otros países. Hay una convención internacional en el combate a la corrupción de las Naciones Unidas, que es más o menos reciente, y esa convención contiene un artículo específico, que es el artículo 44, que hace referencia a la extradición. Y esa convención que habla sobre la extradición, porque en efecto, como decía el doctor Hernández Valiente, en Centroamérica tenemos uno muy obsoleto de 1925, pero esta convención de las Naciones Unidas es bastante reciente, de las últimas décadas, de esta década incluso pasada. Este artículo 44 prevé la extradición en el caso de delitos de corrupción o en el caso de delitos que la misma convención identifica, y dentro de los delitos que la convención identifica están algunos de los que están siendo investigados hoy por parte de la Fiscalía General de la República. Por lo que esta convención, en realidad, Nacho, si la Fiscalía continúa con su investigación y inicia un proceso penal, esta convención podría aplicar. Entonces, ¿qué podría pasar? Por eso podría aplicar, la convención obliga al Estado nicaragüense, porque la firmó. Claro, por eso yo decía, dentro de la soberanía de los estados, el Estado nicaragüense, como el Estado salvadoreño, ha decidido firmar esta convención y se han comprometido a colaborar internacionalmente en el combate a la corrupción. Y dentro de esa colaboración internacional en el combate a la corrupción está prevista específicamente la figura de la extradición. Claro, podría haber ahí un choque entre la decisión tomada en este caso por el Estado nicaragüense y lo que está previendo esta convención firmada por el Estado nicaragüense. Pero el mismo tratado prevé sus mecanismos de qué puede suceder cuando hay una diferencia en la interpretación o en la aplicación de la convención. Si esto pasa más allá y la Fiscalía General de la República, como representante de los intereses del Estado, considera que hay una inadecuada aplicación de la figura del beneficio del asilo político e invoca una convención como esta convención prevé que se pueden hacer las consultas pertinentes entre los Estados y que incluso puede llegar hasta un arbitraje entre Estados ahora para determinar la correcta aplicación o la correcta interpretación de una convención como esta. Por eso es que yo digo, además está muy cercana la noticia como para que los análisis que a estas alturas podamos estar haciendo sean análisis muy profundos o muy sofisticados, sin duda, pero me parece que ahí hay un cuerpo normativo importante, interesante, que no podemos descuidar y que contiene un mecanismo expreso, ¿verdad?, de extradición, y que contiene un mecanismo de solución de controversias en el evento de que los estados tengan posiciones diferentes. Y no hay que olvidar que la Fiscalía General de la República, el fiscal general de la República, es el representante de los intereses del Estado. Correcto. Doctor, ¿crea un precedente el que El Salvador, el Estado salvadoreño, el país del Salvador, tenga un asilado político? ¿Un ciudadano del Salvador asilado político en nuestro país? No es aquí no se trata de es más político lo que le estoy preguntando, más que jurídico, pero obviamente... Si crea un precedente. Sí, político, digo porque es un país democrático, no tiene asilados, porque no persigue a nadie. De alguna manera. Supuestamente somos un país democrático. Obviamente es un caso inédito. Ajá. Que un expresidente de la República, cuyo partido continúa gobernando, pida asilo político a su gemelo en identificación política, es un caso inédito. Ahora, ¿que esto constituye un precedente? No, Nacho, porque, y esperemos que no, porque es obviamente le están pagando un favor a Mauricio Funes, le están haciendo un favor a Mauricio Funes. No sé si le están pagando otros favores, pero sí le están haciendo el favor de asilarlo para darle protección a él y a su familia, porque entiendo que en la resolución que ha circulado están todos los tres hijos. Están todos los hijos, ¿no? Entonces, 3 de 5. Esta es la coraza que yo mencionaba hace un rato. Es de protección. Esto no va a frenar la investigación. Pero eso es la importante también. ¿Frena la investigación? No. ¿No puede tomar para nada esta situación la Fiscalía como para que le produzca algún efecto entre la investigación? No hay una figura que pueda decirse, bueno, como está asilado, el asilo excluye la persecución judicial, administrativa o investigativa de la Fiscalía y los tribunales. No hay. Es decir, eso no existe, porque todavía está en proceso investigativo. Reitero que
si no hay ni siquiera detención, ¿no? Como medida cautelar. El proceso de enriquecimiento ilícito todavía está en proceso también casi que investigativo, en donde tendrá que aportarse pruebas de parte de un lado y del otro, y es civil. Entonces, no hay una forma de garantizarle a Mauricio Funes que va a tener éxito. Obviamente, aquí es un tema especulativo, como bien decía Humberto, en donde tenemos que pensar, bueno, si está asilado y la Fiscalía encuentra evidencia suficiente, ¿qué va a pasar? ¿Va a pedir extradición? ¿Va a decretar la orden de detención internacional? ¿Se aplica la orden de detención internacional de Interpol contra los asilados políticos? ¿Se aplica la extradición o se aplica el asilo político? ¿Qué derecho es el que al final va a triunfar? El amparo del asilo político, que para mí ha sido instrumentalizado en manos de Mauricio Funes, porque no hay caso de asilo político. Entonces, pero sí encontró el nicho de aceptación en Daniel Ortega y se fue para allá. ¿Le puede afectar esto a la larga penalmente, si el caso se lleva penalmente al expresidente haber solicitado asilo político en otro país, estableciéndose o entendiendo un juez o la fiscalía que estaba evadiendo la justicia o huyendo de la justicia? Desde la perspectiva estrictamente jurídica no debería afectarle esto en la valoración que haga un juzgador, si esto llega a ese nivel. La acción realizada por el expresidente Funes en Nicaragua y el otorgamiento del beneficio no tendría que ser un factor a considerar para determinar si se ha cometido o no un ilícito. Ok. Voy a ir al corte. Tengo dos temas para el próximo bloque que me parecen importantes. Uno es una reciente resolución de la Sala de lo Constitucional que estableció 3 puntos fundamentales. Uno, de que el Casa Presidencial está obligada a dar información de los viajes que hizo el presidente Mauricio Funes durante su mandato, al igual que los que hizo la primera dama, y también los gastos en publicidad, que esto fue solicitado a través del Instituto de Acceso a la Información. El gobierno ha dicho que lo va a dar todo, digamos también de otros expresidentes, pero también en esa resolución estaba estipulado que el presidente a partir de ahora no puede pedir permiso a la Asamblea por un año para realizar todos los viajes que pueda en un año, sino que va a tener que ir a la Asamblea a pedir permiso cada vez que salga fuera del país. El otro tema, no sé si nos va a alcanzar, pero realmente importante, es lo que está diciendo el FMLN, la necesidad de que se reforme la ley de procedimientos constitucionales para establecer claramente las delimitaciones de los órganos de Estado. Ya volvemos. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos. Chicago en llamas. ¿Cuándo pensaban botarme de la estación? No lo haremos. Siéntate. Se va a vengar. Lo conozco. Ya me encargaré cuando eso pase. Creo que el incendio fue con aceite. Rich, ¿qué esperas? Se va a incendiar toda la cocina. ¿Qué idiota deja una sartén con aceite en la estufa encendida? ¡Oh, Dios! ¿Gavin está bien? ¿Quién es usted? Vivo enfrente. La televisión está encendida, la estufa también. ¿Usted sabe dónde está? Lo oí discutir en el pasillo hace como una hora. ¡Departamento de bomberos! ¿Dónde estás? ¡Acá abajo! No veo dónde está. ¡Ayúdenme! ¡Estoy atorado acá abajo! ¿Se está muriendo? Sí. Lleva mucho tiempo ahí. Cuando lo saquemos tiene un 50% de sobrevivir. ¿Quieres que venga su familia? Chicago Fire, este domingo a las 9 de la noche, por VTV. Hay mucho que compartir.
El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Conectarnos, disfrutar, estar al día con los cambios, sentirte feliz. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te hacen más fácil el cobro de remesas familiares que te envían tus seres amados, acercándote mejor con ellos. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, dije que había una resolución en la sala que todos conocimos la semana pasada, que básicamente respondieron lo que era una demanda de un ciudadano a través del Instituto de Acceso a la Información, y la sala resolvió que la Casa Presidencial está obligada a dar la información solicitada por este ciudadano, que son los viajes y la publicidad hecha durante el gobierno del presidente Funes. Esto queda, y la resolución de la sala dice, esto queda para, si otra persona quiere pedir sobre otro presidente o sobre otro periodo gubernamental, eso debe hacerse. De hoy para adelante, eso es libro abierto, no libro cerrado. Pero además estableció que los presidentes deben pedir permiso cada vez que salen del país, no una vez al año. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo pienso, Nacho, que los dos temas que ha mencionado, tanto el de la cristalinidad en cuanto al gasto público, los viajes del expresidente Funes, que la Secretaría de Transparencia lo ha hecho extensivo a todos los presidentes, expresidentes con notoriedad periodística, es un tema constitucional. El permiso para salir del país es un tema constitucional. Entonces yo pienso... Pero ¿por qué el presidente iba una vez al año y obtenía permiso por un año para viajar sin que se quede claro dónde iba a viajar? Bien, ahí ya tiene que ver uno con el otro, y a lo que quiero llegar es que estos dos temas tenían una resolución en sede representativa del país, que es la Asamblea Legislativa. ¿Por qué se va el tema a la Sala de lo Constitucional? Esto surge de la necesidad de litigar demandas sociales. Estas dos son demandas sociales. Usted tiene, desde el punto de vista de probidad, que decir en qué gasté el dinero con que yo pago mis impuestos. Cualquier funcionario, sin exclusión. Después, si usted va a salir del país, usted tiene que decirnos al pueblo y al Salvador entero a dónde va, qué va a ir a hacer y cuánto va a gastar. ¿Y para qué? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál es el costo-beneficio para el país? Exacto. Digámoslo de una forma más resumida para darte tiempo de llegar al último punto. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo es que estamos en presencia de un grito de auxilio de la sociedad que clama por soluciones y por justicia social. Lo identifico como una patología, quizá sociopolítica, que la hago surgir de la debilidad de las instituciones de representación gubernamental. Si no fueran débiles estas instituciones y si no fueran menos inconstitucionales, tendríamos otro tipo de gobierno. No tendríamos un presidente amenazando a la sala como lo hizo hace 2 días, en que hay que descabezar a la sala, y Humeraldo González, que quiere hacer un sacudón, o Casa Presidencial, el abogado de Inclusión Social que está en Casa Presidencial, que es constitucionalista, está redactando una ley procesal constitucional para amarrar a la sala desde un punto de vista legislativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo digo que hay una patología, es por esa debilidad, porque le falta al Ejecutivo y le falta al Legislativo capacidad para resolver los problemas que se les presentan, que no tendrían que llegar a la sala de lo constitucional si viviéramos un poquito más en la Constitución, si viviéramos un poquito más el constitucionalismo salvadoreño y el respeto a la ley, pero sobre todo a la Constitución. La sala nunca actúa con iniciativa propia. La sala actúa siempre porque un ciudadano se lo pide o porque alguien que se le violaron sus derechos subjetivos así lo solicita. Entonces, lo que hace la sala es responder. Entonces, que no vengan ahora a decirme ningún funcionario de gobierno, ni el presidente de la República, que la sala tiene la culpa de lo que resuelve. La sala es respuesta da al ciudadano. Y esa es la visión con que se lo debe ver. Por otro lado, el gremio de abogados, que está muy bien representado por Humberto en el Centro de Estudios Jurídicos,
o vaya, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, estamos trabajando muy de cerca en ver la realidad nacional y a tratar de hacer que estas cosas no ocurran y que se ocurran sea en el marco de la Constitución. Creemos que se debe de buscar, y lo dijo el centro hace 2 días, el día lunes, en la columna de la prensa gráfica, muy claramente, que no se laven las manos en la sala por su que se ensucian por la incompetencia gubernamental. Se acusa a la sala de muchas cosas, pero la sala no ha dicho no a los impuestos, como dice el FMLN. La sala no ha dicho no a los préstamos, como dijo Lorena Peña. La sala no ha dicho no al gasto público. La sala lo que ha dicho es háganlo en el marco de la Constitución. Claro. Ok. A ver, una opinión rápida en relación a las resoluciones. ¿Están enmarcadas en la Constitución? Están enmarcadas dentro de la Constitución y están enmarcadas dentro de las facultades que la Sala de lo Constitucional tiene para ejercer este control, que es precisamente lo que está diciendo que debe realizar la Asamblea Legislativa sobre el presidente, porque en resumen, Nacho, lo que está diciendo la Sala de lo Constitucional aquí es: no olvidemos que el hecho de que el presidente de la República vaya a pedir permiso a la Asamblea Legislativa para salir es parte de ese sistema de frenos y contrapesos previsto en nuestro ordenamiento constitucional, que se ha transformado desde hace muchos años en una mera formalidad, es cierto, pero el hecho de que en el pasado se haya esto convertido en una mera formalidad y que nadie sepa a dónde anda el presidente y que ocurran todas las irregularidades que ocurrieron para obtener, bueno, esperemos que obtengamos la información que la sala ha ordenado que se exhiba, que se entregue, eso pues se ha desnaturalizado por completo las actuaciones que en el pasado ha estado realizando la Asamblea. Entonces es importante que a partir de esta decisión, en efecto nadie está diciendo, y la decisión lo establece claramente, que la Asamblea Legislativa va a denegar de manera arbitraria los permisos al presidente de la República. Lo único que estamos diciendo, o que dice la resolución de la sala, es: presidente, informe que es un mecanismo de control de la Asamblea y de los ciudadanos. Cada vez que viaje, antes de viajar, cada vez que viaje, a dónde vaya. O ni siquiera necesariamente cada vez que viaje, Nacho, porque el presidente de la República puede tener ya una agenda de viajes identificados en el año incluso, pero que los especifique, que identifique su propósito, que identifique incluso la comitiva que pretende llevar a estos viajes. Y lo otro importante, Nacho, que yo creo que hay que destacar de esta decisión es que por todas las irregularidades que existieron en relación a la documentación, se perdían, aparecían, luego se extraviaban, habían sido reservadas, etcétera. Por todo este tema, la Sala de lo Constitucional termina diciendo: Corte de Cuentas, investigue qué ha pasado aquí, qué responsabilidades puede deducir, y dice en la decisión que la Fiscalía General de la República también debe investigar si ha existido o no el cometimiento de una actividad delictiva dentro de Casa Presidencial en relación a las personas que estaban siendo responsables del resguardo de esta documentación. Nacho, esa documentación existía, esa documentación había sido declarada en reserva y esa documentación o esa información se extravió de manera extraña. Eso hay que investigarlo. Sigo contigo inmediatamente para terminar con el doctor en relación a lo que se está diciendo, y el FMLN lo ha dicho muy claramente: es necesario ya, dice, el FMLN y el presidente han hablado de excesos de la sala. Por mucho tiempo se ha dicho que la sala está legislando lo que no le corresponde, que hay una extralimitación de sus funciones, y entonces el FMLN hoy día ha recogido una iniciativa que tiene mucho tiempo, que es la de hacer una reforma a la ley de procedimientos constitucionales. Pero ellos dicen una reforma que permita delimitar exactamente los derechos que tiene la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y los que tiene la Sala. No conozco esa propuesta que tiene el FMLN, pero obviamente que cualquier propuesta que venga a intentar reformar la ley de procedimientos constitucionales o a establecer, que es muy vieja y que necesita ser reformada, o a establecer un marco normativo distinto al actual, que tampoco es una idea que podemos descartar de entrada, es importante que esa normativa o esas reformas a la ley actual respeten, por supuesto, las disposiciones constitucionales
Y en ese sentido, mientras esas reformas o mientras ese nuevo cuerpo normativo se enmarque dentro de la Constitución, dentro de lo que la Constitución establece y dentro de las facultades que la Sala de lo Constitucional tiene, que no me parece que las ha venido utilizando de manera arbitraria ni abusando de lo que en efecto puede realizar, distinto es que compartamos o no compartamos algunas de sus decisiones o algunos de los efectos que da a ciertas decisiones. Eso es una consideración jurídica y un análisis que podemos realizar y un debate que podemos realizar sobre esos aspectos de carácter jurídico, pero eso es una cosa a asegurar que ha existido un exceso en las atribuciones de la Sala de lo Constitucional. No pensamos que haya existido un exceso, a pesar de que en muchos casos no hemos compartido las decisiones adoptadas por la Sala de lo Constitucional. Así que bienvenido cualquier esfuerzo por modernizar el procedimiento constitucional, bienvenido cualquier esfuerzo por dotar a los ciudadanos de herramientas más eficaces, porque es una herramienta para los ciudadanos al final de cuentas para controvertir o determinar si una actuación de un funcionario o una disposición está violando sus derechos constitucionales. Bienvenidos esos esfuerzos, siempre y cuando se enmarquen dentro de lo que ya establece la Constitución. René, para ti, yo sé que me contabas que hay un proyecto, un borrador de reforma constitucional. Efectivamente. Que ustedes le llamaban diferente, ¿no? Sí, es que nuestra ley de procedimientos constitucionales es una yuxtaposición de las tres instituciones que maneja la Sala, el habeas corpus, el amparo y la inconstitucionalidad, que fueron surgiendo en nuestra historia jurídica en el país en distintos momentos y que fueron dándose principios y normas para cada uno, y allá vino un año en 49, para allá 50, después de la Constitución, fue creo de las 50, que dijeron, bueno, pongámonos todas juntas. Entonces se puso una encima de la otra, y esa yuxtaposición le ha dado algunas incongruencias, tiene muchos vacíos. Entonces elaboramos con algunos colaboradores constitucionalistas salvadoreños y apoyados con un poquito del derecho internacional, del derecho constitucional comparado de España, de Costa Rica, un poco de Uruguay, porque somos los tres países únicos en Latinoamérica que tenemos Sala de lo Constitucional. Elaboramos un proyecto de una ley procesal constitucional para que el usuario de la justicia constitucional se vea absolutamente protegido en sus derechos, porque esa es la finalidad de los procesos, proteger al usuario para el que pueda ejercer plenamente sus derechos ante un tribunal, como el caso este. Como te digo, esto fue hace 12 años, no han tenido nunca en la Asamblea la voluntad política de proceder a llevarlo a debate o de tratar de meterlo en una plenaria. Sin embargo, ha habido ¿sería una reforma constitucional? No. Ah, no. Ya. No, esto no requiere ninguna reforma, es una nueva ley procesal constitucional. Ok, ahora, esa reforma que ustedes hicieron, ¿delimita las funciones de los órganos? No es que delimite las funciones, es decir, establece la competencia de la Sala, claro que sí. Establece la competencia de la Sala, ok. El FMLN señala que ante los excesos de la Sala Constitucional habría que establecer una ley de procedimientos constitucionales que delimite las funciones claramente. Bueno, porque dice la Sala está legislando. No, la Sala está abusando de la Constitución, está legislando, dice el sector gubernamental actual. Bien, sobre esto está visto, como dicen en billar, ¿verdad? Vía cantada, ¿verdad? Ya se sabe para dónde van. Entonces, yo creo que el proyecto que se presentó, que como hablo, da competencia a la Sala, pero establece, por ejemplo, que no hay acto de autoridad que no se pueda controlar constitucionalmente. Y los derechos subjetivos también son tutelables por la Sala de lo Constitucional, que es un poco la competencia que la misma Sala se ha venido dando, se ha venido autoasignando competencia porque no había una legislación, pero que va en beneficio del justiciable de la justicia constitucional. La Sala se ha dicho que no es un tribunal imparcial por parte del presidente de la República, y creo que el vicepresidente también, el secretario general del FMLN,
la mayoría de diputados del FMLN, y yo voy a decirles a los estimados amigos políticos del FMLN que efectivamente la sala no es un tribunal imparcial, es un tribunal parcial totalmente. Tiene que tomar y aplicar la Constitución, no importa qué. Y en ese no importa qué, cuando se ha llevado de encuentro diputados en la Asamblea Legislativa, en pleno, decretos legislativos, decisiones presidenciales, permisos del presidente, la cristalinidad o transparencia que debe haber en el manejo de los fondos públicos, incomoda a todo el mundo. Y como incomoda a todo el mundo, creen que hay que frenarlo a través de una ley. Yo creo que es muy difícil que de aquí a que termine esta presidencia puedan meter esa camisa de fuerza que ya sabemos que viene en propuesta desde Casa Presidencial. Le voy a tirar una pregunta a la yugular, como dicen, con todo. Usted que fue miembro de la Sala de lo Constitucional, y las salas anteriores no actuaban igual, no asustaban mucho a los gobiernos. Bueno, ni incomodaban. ¿Cómo no? ¿O sí? No claro. Sé. Es decir, bueno, a mi sala le tocó condenar al presidente de la República por violación al debido proceso. No me digas que no fue una resolución ejemplarizante, ¿no? ¿En qué caso? Calderón Sol, condenamos a Armando Calderón Sol por violación al debido proceso en el caso del superintendente de energía y telecomunicaciones. De Sola. Desde Sola, que simplemente el presidente lo mandó a llamar y lo quitó. Ya. Entonces le digo, usted no puede, presidente, quitar a un superintendente si no le sigue un proceso observando la regla del debido proceso y tiene que restaurarlo a su puesto y lo restauramos a su puesto con la cólera, no incomodado, con la cólera de Armando Calderón Sol, que afortunadamente estaba en Alemania y en aquel entonces las comunicaciones telefónicas no eran tan fluidas, entonces no tuve el gusto de oír lo bravo que estaba, ¿no? Pero cuando llegó aquí, sí, porque me decía, bueno, ¿y qué querés que haga? Digo, sigan las reglas del debido proceso y empiecen otra vez. Y empezaron otra vez los abogados de la Casa y lo quitaron, y él aceptó el debido proceso que se le montó para poder despedirlo. Orlando ¿Ese fue un caso aislado o fue una norma de la sala actuar así con...? Fue una norma, porque en el caso en la época de Paco Flores, también el organismo de inteligencia de Estado también se declaró inconstitucional por un procedimiento legislativo inconstitucional, y también el OIE. Entonces, eran temas sensitivos. Lo que pasa es que ya se nos olvida. Y crearon como somos amnésicos y nos olvidamos de todo. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, pues hay que recordar las cosas. No era tanto la yugular en la pregunta, no era, ¿no? No. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Hola, soy Maggie. Hola, soy Ana Pao. Marquen en su calendario el lunes 19 de septiembre. Porque a partir de las 11:30 de la mañana, su día empezará de una manera más ágil, dinámica, pero sobre todo muy positiva. Con lo mejor de la moda, el entretenimiento, la salud, tecnología, noticias y deportes. Todo llevado en una conversación de manera muy entretenida. En vivo con Maggie y Ana Pao a partir de este 19 de septiembre. A las 11:30 de la mañana por BTV. 24 horas contigo. 3, 2, 1. Ahora. ¡Ay, pobre! ¡Ay, bolsa festiva! 2 boletos para Viena y
pases para el Festival Musical de Salzburgo es increíble. Y lo que yo te di es... ¿Anatómicamente correcto para un no fumador de 50 años? Gracias. Paul me dijo que me ama. Y no pude decirle lo mismo, así que le dije gracias. ¿Jess ya te dijo algo? Ah, sí. Sí hablamos y... Bueno, sí, sé que es duro y es complicado. Pues, sé que ella no te ama ahora por... Hablábamos de cómo íbamos a llevarte al aeropuerto porque podrías perder tu vuelo. New Girl, este viernes a las 9 de la noche, por BTV, 24 horas contigo. Francisco Bonilla, buenas noches. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Comenzamos con Bessy Ríos. Dice Bessy Ríos, lo del asilo es un acto soberano de un Estado y de la Fiscalía General de la República falta. Son un par de acciones sin condenas aún. Se refiere sobre el caso del expresidente Funes. El ex vicecanciller de la República, Eduardo Calix, dice: el asilo territorial no lo exime de eventual extradición solicitada en legal forma. Convenio de La Habana, Convenio de Caracas, 1954. José Buendía dice: ¿es necesario que Funes venga a seguir su proceso a El Salvador? ¿Lo pueden hacer sus abogados sin que él venga? Juan Carlos López dice: ¿y si Nicaragua simplemente no le hace caso a esta ley que permite la extradición, quién los puede obligar? Le pregunta. Iván Castro dice: pues ojalá podamos ver las pruebas que ha recabado la Fiscalía General y proceda a la demanda en lugar de absurdo show mediático. Pedro Torres dice: don Nacho, pero es que es obvio que aquí le llevan hambre. ¿No cree que hay varios lamentándose al ver que se les fue? Dice respecto al expresidente Funes. Dice Ron Orellana: ¿cómo le dieron el estatus de asilo político si no está siendo perseguido por el gobierno? Manolo Mena dice: ¿quiénes asesoran a la sala? ¿A quién le piden permiso para viajar? ¿Saben que es el órgano menos transparente? Rosa María de Dubón dice: entonces, mientras esté asilado en Nicaragua, ¿él no puede regresar al país? Fidel Quintanilla dice: ¿qué pasaría si el presidente actual cumplió más de 6 meses como presidente en el gobierno anterior? ¿Cómo queda ahora? Vamos al estudio para las respuestas. Ok. A ver, estoy anotando aquí porque cada una está ahí bastante interesada. ¿Quién quiere empezar y por dónde? Sí, como quieran, esto es libre. Sí, a ver, tratando tal vez de responder lo que Bessy y otros señalaban, en efecto, y hay que partir de esta premisa que es clara e inobjetable, hay un proceso de investigación o varios procesos de investigación, no hay acciones judiciales, eso está clarísimo. Eso todavía pone un poco más en duda la decisión adoptada por el Estado de Nicaragua, pero eso es otra cosa. Pero en efecto no hay un proceso judicial iniciado. Cuando yo planteaba la utilización de otras convenciones internacionales, por eso lo planteaba en el plano hipotético, en el evento que, en el supuesto que la Fiscalía General de la República determine que como resultado de estas investigaciones hay un delito que debe perseguirse, entonces hay ahí unas convenciones que no hay que dejar de mirar, sobre todo porque contienen una solución claramente dentro de los parámetros que también el mismo derecho internacional establece, y sobre todo porque contiene una cláusula de solución de controversias entre estados. ¿Qué pasaría si, y de nuevo esto es un plano puramente hipotético, el día de mañana la Fiscalía General de la República decide que sí hay un delito, que va a procesar, y el día de mañana inicia un proceso de extradición y el Estado de Nicaragua dice no porque hay aquí un asilo político? Bueno, hay una diferencia de interpretación en una convención internacional que prevé incluso el acudir a la Corte Internacional de Justicia. Ahí están los mecanismos dentro del derecho para que este tipo de diferencias que existen, que surgen, que no son tampoco diferencias que deben asustarnos demasiado, pero ahí están los mecanismos para que ese tipo de diferencias se resuelvan. Entonces sí, hay una decisión soberana, lo único que yo estoy diciendo es una decisión soberana que debe mirar otras decisiones soberanas, y esas otras decisiones soberanas son convenciones internacionales suscritas libremente por los estados. ¿Tienes otra pregunta que responder sobre esto? ¿O quieres que te la vaya recordando? A ver.
Algunos dicen que aquí le llevaban hambre, que realmente hubo una persecución porque realmente lo quieren, porque se ha montado un show mediático contra él. Habrán personas, no tengo ninguna duda que habrán personas que, para utilizar esa expresión, le llevan hambre al expresidente Funes. No es el caso nuestro, hablo por el Centro de Estudios Jurídicos. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que si hay un delito, que no lo sabemos, pero que si hay un delito se investigue y se procese utilizando los mecanismos legales correspondientes y respetando, por supuesto, el debido proceso dentro de lo que debe respetarse, siempre lo hemos dicho, la presunción de inocencia. ¿Concuerdas con lo que dijo Eduardo Gálix, ex viceministro de Relaciones Exteriores? Él menciona... ¿Que el asilo territorial no lo exime de un eventual...? Yo creo que no lo exime, no necesariamente por la convención que él citaba una convención que más bien se hace referencia al asilo político precisamente, que es la convención de La Habana, que más adelante fue reformada, pero esa convención lo que establece es se prohíbe el asilo político a delitos comunes. Ahí hay una consideración de derecho internacional adicional que hacer a la decisión hasta este momento adoptada por el Estado de Nicaragua. Doctor, le estoy dejando un tema que mucho se ha especulado en relación a esta solicitud de información que un ciudadano puso ante el Instituto de Acceso a la Información, y eso fue llevado finalmente a la sala, que era saber dónde los viajes del presidente y también la publicidad, pero va a ser en relación a los viajes del presidente. Uno dice, lo que ahí se pretende es establecer cuántos días estuvo fuera del país el presidente Funes y cuántos días estuvo de presidente interino el entonces vicepresidente Sánchez Serén. Entonces lo que se quiere probar es que el presidente Sánchez Serén estuvo más del tiempo permitido, lo que le impedía haber sido candidato presidencial. Bien, yo ya había escuchado esta tesis, la cual no hemos profundizado en ella, sobre de que el profesor Sánchez Serén ejerció la presidencia de la República por más de seis meses en el periodo anterior. Entiendo que la Secretaría de Transparencia ha publicado, si mal no recuerdo, el día de hoy 331 días, entonces, que estuvo fuera. No sé si será todo el periodo o durante un año, lo que en realidad no se ha hecho un análisis a profundidad de eso. Aquí hay una ficción, Nacho, que no ha sido aclarada ni por nosotros abogados, ni por los analistas políticos, y es que cada vez que el presidente de la República viaja, con permiso de la Asamblea, por supuesto, sin permiso no podría viajar, deja al vicepresidente en funciones. Y entonces aquí surge la pregunta, entonces, ¿cómo es que El Salvador, entonces, en el momento que el presidente viaja, tiene dos presidentes ejerciendo la presidencia? El que se queda aquí y el que se va. ¿Por qué? Al que se va no se le despoja de la presidencia de la República. Entonces, ¿cómo es que hay dos presidentes? Ahí hay una ficción jurídica, y yo pensaría que el asumir administrativamente una oficina que se llama Presidencia de la República para despachar en ausencia, es una función administrativa, pero no me parece que sea un ejercicio de la presidencia, porque el ejercicio de la presidencia le corresponde exclusivamente al presidente de la República, no al vicepresidente. Entonces, esto le estoy resolviendo el problema profesor Sánchez Serén. Pues sí, a él y a cualquier otro, porque la verdad es que no se trata de juego de dime que te diré, ¿no? O de chistes, sino que veamos con seriedad la Constitución, y la Constitución no lo resuelve el problema, como tampoco resuelve otro montón de problemas que no tiene por qué resolver. Pero en esencia, el presidente que viaja investido de la presidencia. No pierde la presidencia. Bueno, pero también hay que recordar que muchas veces al presidente que viaja lo queda acá como presidente interino, dicen, un designado presidencial, no necesariamente el vicepresidente. Hay veces eso es cuando viajan los dos. Sí. Presidente y vicepresidente. Sí, correcto. Pero eso se ha dado mucho.
Si usted mira para atrás, ha dado por eso hablaba que ahí está la ficción. Hay varios vicepresidentes que esperan que el presidente viaje para viajar también ellos, para no ir juntando estos días que para cualquier mala interpretación. Voy a leer lo que dice un amigo televidente, que le agradezco mucho lo que me puso. Nacho dice un poco de historia. Gerardo Barrios tenía asilo político en Nicaragua. El gobierno salvadoreño que precedía a don Francisco Dueñas pidió la extradición de Barrios a El Salvador. Luego de intensas negociaciones, Nicaragua accedió a extraditar a Barrios, bajo la condición que se respetara su vida, y el gobierno salvadoreño aceptó la condición, y así que fue que Barrios extradió a El Salvador, donde fue sometido a juicio y condenado a muerte, y respetando la condición impuesta por Nicaragua y aceptada por El Salvador. Dueñas dijo que El Salvador era un Estado soberano y que ningún gobierno extranjero le podía imponer condiciones, justificando así la pena de muerte de Barrios, quien fue fusilado el 29 de agosto de 1866, hace 150 años. Solo para recordar, abrazos, dice mi amigo televidente. Interesante. Bueno, le agradezco que haya estado esta noche, creo que... No, es un gusto, Nacho. Ya, importante, digamos, sobre todo, que hayan estado en un momento, en un día, donde realmente era importante analizar las consecuencias jurídicas de un asilo. Bueno, yo pienso que igual que Humberto, creo yo que el derecho es para eso, ¿no? Es para orientar, para ayudarnos en la convivencia, para hacernos, evitarnos problemas, claro. Y resolver los problemas que se presentan en su debido tiempo. Por eso yo creo que el caso de Mauricio Funes todavía tiene muchos bemoles. Como decía hace un rato Humberto, la novela no termina, continuará mañana y pasado. Este culebrón, como dicen en algunas partes, va a ser para largo, y nosotros aquí pendientes de eso. Muchísimas gracias, Humberto. Nacho. Espero que un placer tenerte por acá. Con más frecuencia. No será la primera vez, sin ninguna duda. Salúdame a Mario. Muchas gracias. El tío Mario. Yo le digo. Saludo al tío Mario. Seguro que está viendo el programa. Saludo a él y a Lupita. Bueno, no, está viendo el partido. ¿Está viendo el partido? O no me diga, verdad que está en partido. Bueno, creo que 1-0 vamos perdiendo. Bueno, amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.